¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición del Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, martes, 22 horas. Días de caos que ha vivido la provincia de Córdoba. Una versión kafkiana de un paro que no sabemos si decir finalizó o no. Porque anoche, por ejemplo, el paro se había levantado y esta mañana nos enteramos, apenas nos despertamos, de que el paro continuaba. Es decir, un blooper del Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba, en el cual el ministro quedó total y absolutamente descolocado, tanto como el gobierno provincial, que me imagino el ministro obedecía órdenes del gobernador de la provincia de Córdoba. Lo cierto es que los ciudadanos cordobeses se vieron compelidos a tener que soportar 9 días de histeria colectiva y fundamentalmente de irresponsabilidad política y social. Aquí hay muchos responsables que tendrán que dar explicaciones. Y esas explicaciones se las tienen que dar al ciudadano, el de a pie, el que no pudo viajar, el jubilado que no pudo llegar hasta el PAMI, por ejemplo, o a la PROS, a mucha gente. Falta de respeto. Eso es lo que tienen los dirigentes políticos cuando están inmersos, introducidos en una campaña electoral que no les deja ver más allá de su nariz. Hoy vamos a hablar de varios temas, porque el paro no dejó de que nos olvidáramos de Ancenusa. El oprobio judicial más escandaloso que ha tenido la provincia de Córdoba en los últimos tiempos, luego del de Córdoba bursátil por parte de la Justicia Federal. Van a estar 3 legisladores que van a hablar de esto. Los 3 legisladores que se han empeñado en por lo menos dar a conocer lo que ocurre en torno precisamente a este tema. Regresó Alfredo Blanco, va a estar con nosotros hablando de economía, naturalmente, como es habitual con su columna que hizo desde el exterior y que hoy va a poner al aire, pero desde los estudios de Canal 6. Y vamos a dialogar al final del programa con Laura Rodríguez Machado, la senadora, para saber qué es lo que sucede con la interna en Cambiemos, la UCR y PRO. PRO quiere 1 y 3. El radicalismo, hay algunos que quieren paso, otros no quieren. Nadie sabe qué es lo que quieren. Auspicios. Auspician Al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Cotreco, Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Fabicur, ICSA. Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Marco Aurelio Sosa. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. IMIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Colector. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Huecara del Interior. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Grupo Telecom. Coyuntura económica, Alfredo Blanco, luego de sus auspicios. Auspician la columna económica del licenciado Alfredo Blanco, Bancor. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, la MUNI. Fabicur, ICSA. Marco Aurelio Sosa. Urbantex, tecnología de alta calidad. Alfredo, bienvenido. Bueno, muchas gracias.
Bueno, vamos a hacer un breve comentario sobre la situación, sobre la coyuntura económica, ¿no? Si bien, como decías en introducción, da la impresión que todos los medios han estado muy tomados por el paro de UTA y toda esta situación que han estado viviendo en los últimos días. Vamos por un momento a dejar eso, vamos a hablar de lo que habitualmente hacemos, que es analizar la coyuntura económica, ¿no? Le voy a pedir al director que ponga una imagen sobre la situación, digamos, vamos a hablar sobre algunos de los indicadores. Si el director puede colocarla, en la placa siguiente vamos a ver básicamente 3 indicadores, o 3 conceptos, o 3 dimensiones, ¿no? Que le voy a pedir que la pongamos. Esos 3 indicadores son los siguientes. Primero, la inflación. Se conoció el dato de INDEC la semana pasada. Está claro que la inflación tiene una tendencia decreciente. Hay cierto consenso en que, bueno, ha bajado. Todavía sigue siendo una tasa muy alta en realidad, pero ha bajado. Si uno mira además la inflación núcleo, es decir, la que no tiene componente estacional, todavía está muy alta. De hecho, está más alta que el dato que dio INDEC para el conjunto del nivel general de precios. Pero digamos que es como una buena noticia para el gobierno, si bien está claro que ya no se discute más si se va a cumplir la meta del programa de metas de inflación del Central, que la tenía ubicada en un nivel, digamos, máximo del 17%, pero se está pensando que a lo mejor se puede acercar al 20%. Digamos, nosotros teníamos, recordarás que hemos hablado varias veces de que ya era imposible cumplirlo. Me da la impresión que el gobierno un poco lo ha aceptado, aunque el presidente del Banco Central ha vuelto a declarar de que tiene esperanza de que finalmente la meta de inflación se va a cumplir, ¿no? Pero bueno, digamos, en inflación hay una cierta expectativa de que va a la baja. A la baja. El siguiente indicador, digamos que no es uno en sí, sino que son los niveles de actividad. Ahí uno puede medir por el estimador mensual de la actividad económica, por el Producto Bruto, por el EMI, que es el estimador mensual de la industria. Pero en general, si uno mira esos indicadores, todavía existe una situación de que no se recupere, digamos, que hay caídas. Pero también existen algunos sectores que hay aumentos. Es decir, hay un alto grado de heterogeneidad. En el caso del sector industrial, que es el sector más, digamos, que parecería demorar más en recuperarse, hay algunos sectores que se han recuperado, pero todavía, digamos, hay una situación que existe mucha expectativa de que pueda mejorar, pero no se ha verificado de manera homogénea, digamos. Y la tercera cuestión, que es el tema del empleo, está claro de que en materia de empleo ha habido una ligera recuperación. No es una recuperación muy significativa, pero el indicador muestra un ligero aumento y todo hace esperar que cuando se conozcan los nuevos datos de la encuesta permanente de hogares va a haber una tasa de desempleo más baja. La última vez cuando nosotros hablamos de desempleo, habíamos hablado de que había que tener muy en cuenta cuánta gente está buscando trabajo. Cuando la gente se retira de buscar trabajo, puede aparecer como que el desempleo cae, pero en realidad cae el desempleo aunque no esté aumentando los puestos de trabajo, ¿no? Ahora, ¿cómo han visto esto? Yo, bueno, recién he llegado y estuve viendo cómo ven algunos de los economistas más conocidos de la Argentina esto. Miguel Bain, que es un economista que era asesor de Scioli, que no es un economista, voy a usar una expresión con cierto cuidado, no es un periodista neoliberal, digamos, entre comillas, porque la palabra tiene, digamos, es un poco elusivo el concepto. Pero, digamos, acaba de declarar, esta declaración la ha hecho ayer, creo antes de ayer la vi, dice, dejamos atrás hace tiempo la inflación del 40% del año pasado, dejamos la inflación anualizada del 24% y estamos viajando rumbo a un 15% de inflación anual. Jugado el hombre. Muy jugado. Ese 15% en realidad en el contexto habría que ponerlo, él está hablando de que eso va a ocurrir recién el año que viene. Claro. Pero que este año entonces la inflación va a estar entre ese 15 y ese 24 que hemos dejado, ¿cierto? Sí. Pero digamos que tiene una mirada bastante optimista, sobre todo siendo de un economista que no tiene un compromiso político, digamos, con el gobierno, ¿no? Ese es el caso de Miguel Bain. He seleccionado un economista que es muy liberal. No hace mucho, el año pasado estuvo acá en Córdoba, yo tuve oportunidad de estar con él. Bueno, él acaba de declarar que el gobierno va a poder mostrar un número muy bueno de inflación este año, que el empleo dejó de caer hacia finales del año pasado, allá habría que ver bien los números, aunque aún no veo, dice que se están recuperando los puestos de trabajo. Es decir,
El Bain, con una mirada, digamos, no muy neoliberal, digamos, o José Luis Esper, que es muy liberal, tienen, digamos, visión más o menos optimista. El tercero que seleccioné, que es un economista joven, que es Fausto Spotorno, que también estuvo en Córdoba, estuvo en Córdoba el año pasado, dice, en esta segunda etapa del año se espera una inflación mensual que se ubicará entre el 1 y el 1,5. Es decir, en una posición intermedia, dice, vamos a estar en torno a los indicadores que ya se han conocido ahora. ¿Por qué traje esto a colación? Porque estas tres declaraciones, más allá de a qué corriente económica ascribe cada uno de estos economistas que influyen mucho en la toma de decisiones, porque son economistas muy conocidos en Argentina, pero digo, estas tres miradas más o menos optimistas tienen que ver con el tema del índice precio, con la inflación. Nosotros habíamos dicho, en ese tema da la impresión de que deberíamos esperar que la tasa siga bajando. Ahora, las grandes dudas siguen subsistiendo sobre los niveles de actividad, sobre cuándo definitivamente se va a recuperar el crecimiento económico, y aunque todo hace pensar que gradualmente se va a recuperar, bueno, en el medio también están los tiempos políticos. Uno podría hacer una selección de otros economistas, los que están muy comprometidos con el gobierno anterior, ¿no es cierto? Uno podría poner, Kicillof sería el más conocido, pero cualquiera de ellos, y darían una visión un poco apocalíptica de lo que está ocurriendo. Una cosa parecida a lo que ocurría cuando el gobierno era el régimen del kirchnerismo. Muchos de estos economistas que ahora tienen una mirada más o menos alentadora, también hicieron anuncios muy apocalípticos. Yo me quiero quedar con algo que vos decías antes de que te fueras de viaje y que de alguna manera va en sintonía con esto. Es cuánto va a influir la política del Banco Central en este tema. Porque vos decías, mientras siga con una tasa de interés alta, la inflación va a bajar. Pero el impacto que va a tener en los otros sectores de la economía va a ser muy fuerte. Así es. Y el presidente del Banco Central ha ratificado, bueno, vamos a ver qué hace ahora con la tasa. El Banco Central fija la tasa de un corredor, que es la tasa de la política monetaria. Vamos a ver qué es lo que hace. Mi impresión personal es que va a sostener tasas altas. Mi impresión personal es que pensar que la inflación solo se resuelve con política monetaria es un error, pero que de hecho, digamos, va bajando la inflación con un costo en términos de nivel de actividad. Me da la impresión que va a seguir en eso. Y bueno, dependerá también de la evaluación. Acá hay otro tema en los próximos meses que va a ser muy importante, que es la proximidad de las elecciones, que eso va a imponerle al gobierno algunas estrategias que van a terminar impactando seguramente en decisiones de política económica. Pero da la impresión de que el central va a mantenerse en la estrategia de su programa de metas de inflación, con la esperanza que haya una recuperación que ayude a morigerar los efectos negativos que una tasa de interés positiva alta tiene, ¿no? Yo me quedo con eso que decías, con lo último que decías particularmente, porque creo que eso también tiene una importante influencia en el movimiento general de la economía. Es decir, tasa alta implica de alguna manera de que no se recomponga esto que vos mencionabas con los niveles descendientes de la actividad económica. Es decir, la recuperación existe, vos decías, heterogénea. El tema es hasta dónde puede soportar la economía en general un apriete con tasas de interés muy fuertes, ¿no? Ese costo, el costo financiero es muy alto. Sí, además, adicionalmente a eso, si dejamos la política monetaria por un momento y vamos a la política fiscal, la situación fiscal de Argentina la obliga a Argentina a tomar deuda, y eso contribuye a que el tipo de cambio se atrase, y eso le trae a su vez problemas, por ejemplo, al sector industrial. Si nosotros vemos la industria automotriz, el problema en Argentina no es que no se consuman autos, el problema es que se consumen autos que no se producen en la Argentina. Entonces, digamos, es un panorama complejo. Me parece que la única ventaja que tiene el gobierno por delante, digo en términos políticos, es que la oposición tampoco sabe lo que quiere hacer, digamos, ¿cierto? Entonces, en la medida en que existe tantas divisiones en la oposición, creo que el gobierno sigue alentando alguna expectativa favorable respecto de las elecciones. Bienvenido, Blanco. Muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene. ¿Cómo no? Cuando volvemos, hablamos de lo que decía al comienzo, un oprobio judicial escandaloso para la provincia de Córdoba, el Hotel Ancenusa de Miramar. Ya volvemos.
empleo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Con crédito hipotecario, Casa Bancor, tu casa propia está tan cerca como tu sucursal Bancor. Para compra o construcción tenés las mejores condiciones. Plazo hasta 20 años. Monto hasta 2 millones de pesos. Y tu cuota es como el valor de un alquiler. Informate en www.bancor.com.ar. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. La 7ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín contó con la participación del Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba en un espacio especial de cine social destinado a la proyección de cortometrajes que invitaron a reflexionar sobre la violencia de género. En simultáneo, se desarrollaron campañas de concientización sobre acoso callejero, navegación segura por Internet, adicciones y cuidados ambientales. Mario de Cara, Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, en el año 2015 estalló el escándalo del Hotel Ancenusa de Miramar. El fiscal Dalma, en su resolución, dice que no se registra un presupuesto determinado de 50 millones de pesos. Antes de comenzar con nuestros invitados, le quiero decir al fiscal Dalma que no lo quiero dejar en ridículo. Por esa razón no traje la documentación, sino que está a disposición de él en mi oficina para que mande a alguien a buscarla. Yo no voy a ir a llevársela. Para que mande a alguien a buscarla para que compruebe fehacientemente de que en el año 2014 el presupuesto era de 50 millones de pesos, además de haber figurado ese presupuesto en la web de la Lotería de Córdoba, que después desapareció misteriosamente por orden, naturalmente, del entonces gobernador José Manuel de la Sota. La causa, finalizó como finalizó. No hay delito. En Córdoba no hay corrupción. 3 legisladores se han empeñado en demostrar al pueblo de Córdoba, a sus representados, que en Córdoba existe corrupción. Y la corrupción está instalada en este hecho, en este oprobioso episodio judicial al cual el fiscal Dalma no tuvo ni la autoridad moral para llevarlo adelante y demostró que la connivencia política entre el Poder Judicial, o en el caso el Ministerio Público de la provincia y el gobierno provincial,
es absolutamente imposible de negar. Liliana Montero, Aurelio García Elorrio, Juan Pablo Quintero. Gracias por venir. No, gracias a vos, Ricardo, un gusto. Hice una introducción. Los dejo a ustedes que digan qué es lo que van a hacer con esto que acaba de suceder. Bueno. Esa es la bolilla de él. Es la bolilla de él. Sí. Bien. No, lo que vamos bolilla a hacer, 1. Lo que vamos a hacer es un informe, como corresponde responsablemente, para que todos los habitantes de la provincia de Córdoba, lo vamos a hacer lo más sucinto posible, lo más claro posible, para que la gente vea la magnitud de la corrupción que existe en esta provincia. Y para que vea cómo hay sectores del Poder Judicial que miran literalmente para otro lado, tan que miran para otro lado y trabajan para el gobierno, que aprovecharon que Córdoba estuviera ardida el jueves pasado, ardida, el día de más conflictividad, y ahí suavemente comunicaron que se había archivado la causa. Juan Pablo. Yo la verdad que tengo una mezcla entre indignación, vergüenza, mucha pena. Yo provengo del Poder Judicial, tuve casi 14 años trabajando en el Foro Penal, y la verdad que al ver esto entiendo por qué la gente ya no cree en las instituciones. Córdoba ha sufrido en los últimos 18 años una degradación de las instituciones como nunca antes lo había visto. Que un fiscal esgrima, nosotros no hemos tenido acceso al archivo de la causa, a la resolución, porque no nos han dejado constituir en parte. Fuimos como legisladores, nos rechazaron, fuimos como una asociación civil, bregando por la transparencia de los actos básicamente de gobierno, tampoco nos dieron participación. Eso está con recurrido ante un juez de control, una jueza de control que tendrá que resolverlo, pero no hemos visto los argumentos. Pero los que comunicaron oficialmente, uno es el que usted decía, y usted la conoce bien porque cuando usted fue legislador fue una causa o una investigación o un pedido de informe que empezó ahí, en la legislatura, que nunca pudieron contestar y tampoco pudieron contestar en la causa penal. Y cuando dice que no hay ningún elemento en el cual se hubiese fijado 50 millones de pesos como presupuesto, estaba como monto de obra, estaba en el presupuesto, en la ley fundamental que tenemos los cordobeses, estaba en el presupuesto del 2014, los 50 millones, estaba clarito, está escrito. Yo no sé por qué no ha querido ver esto el fiscal, pero la verdad que creer que en Córdoba no existe corrupción solamente por los datos estadísticos de la Fiscalía, bueno, eso nos va a hacer llevar a pensar que verdaderamente acá vivimos una isla, y la verdad que vivimos una isla, pero de la fantasía. Eli. Sí, creo que nosotros venimos dando una dura batalla contra la corrupción, batalla que empezamos con algunos legisladores antes de que vos fuiste parte, y hoy seguimos, porque entendemos que son recursos del conjunto de los cordobeses, y que la verdad que esta connivencia entre un sector del Poder Judicial y el Poder Político le hace muy mal a los cordobeses, porque esa es plata que no está donde debe estar. Esto es lo que tenemos que entender, ¿no? Que los más de 30 y pico de millones de diferencia entre de dólares, de lo que debería costar el hotel y lo que costó, es plata que no está en los hospitales, que no está en las escuelas, que no está en las rutas. Es plata nuestra que fue a parar al bolsillo de los corruptos que son parte del poder político. Y esto me parece que es muy grave. Hay algo que también es muy grave y que está precisamente vinculado a esto, porque el dinero de lotería, la ganancia va a desarrollo social para combatir o por lo menos ser destinado a los sectores vulnerables. Y Córdoba tiene el índice de pobreza más alto del país. Sí, hace 2 años que estamos discutiendo el padrón de beneficiarios del PAICOR, que va disminuyendo año tras año de manera drástica. Entonces es inexplicable. Pero bueno, estas son las causas de corrupción tan inexplicables como la otra que seguramente hablaremos, que es la de Odebrecht, y otras tantas más que hay en la provincia de Córdoba, que mientras no tengamos una justicia que quiere investigar va a ser muy difícil. Dalma está en un callejón sin salida. Yo lo lamento. Lo lamento por él porque era un hombre joven. Tenía toda la oportunidad para zafarse de esto. Está en un callejón sin salida. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque 3 pruebas le pedimos que hiciera si quería llegar a la verdad. 3. Primero, el AFIP tiene todas las facturas de todos los proveedores. Entonces, le pedimos que buscara para atrás y para adelante de cuando le hicieron la operación cada proveedor con la lotería, cómo le venían facturando a terceros. O sea, él en 5 minutos podía ver todo para atrás y todo para adelante. No lo hizo. Segundo,
y de esta Dalma no zafa. En segundo lugar, había una investigación en la AFIP por el hotel de Ancenusa y le pedimos al fiscal, oiga, pídale a la AFIP, porque ya ha detectado que varios de los proveedores, mientras hacían el hotel, se movían con facturas apócrifas. A ver, Dalma tuvo la desfachatez a una costa de su propia cabeza, porque él sabe lo que le espera ahora judicialmente a él. Tuvo la desfachatez de no preguntarle a la AFIP, de decirle, usted tiene una investigación, sí, usted detectó facturas apócrifas de los proveedores mientras hacían esta obra, no las pidió. Y en tercer lugar, lo que Dalma jamás va a poder explicar es por qué motivo no ordenó un estudio de cómputo métrico, de lo que realmente costaba eso. Mientras tanto, ¿qué hizo? Buscó a gente del Poder Judicial. Fíjese quién le resolvió el problema a Dalma. Los mismos empleados o técnicos del Poder Judicial, algunos de ellos, y la gente y la dirección de arquitectura, por arriba le dijeron, sí, esto contablemente está bien. ¿Me explico? Por eso, esto recién empieza, para que no haya más Dalma en el Poder Judicial, para que no haya más hidalgos en el Poder Judicial. No, de todos modos, lo que es cierto también en este contexto, lo de Dalma no es un hecho aislado. No, nosotros para nada. Nos tiene que, yo creo que ni para Dalma nada. es ingenuo, probablemente, ojalá no estemos nosotros cuando lo premien con algún cargo superior en el Poder Judicial, pero claramente le han dado impunidad. Hoy el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba se ha transformado en la guarida de José Manuel de la Sota. Esto es así, ¿no? Tan es así, pero no es una fantasía nuestra, ¿no? Quien diseñó la estrategia de comunicación ese jueves fue ni más ni menos que el vocero oficial de José Manuel de la Sota, que hoy es el jefe de prensa del Ministerio Público Fiscal. Entonces, nada acá es casual. No es que no vieron el presupuesto, que no vieron lo otro. No. Esto ha estado orquestado. Han estado un año viendo cómo encontraban y quién les firmaba, porque también hay que decirlo, un dato que no dice Aurelio, que a otros que les solicitaron que peritaran se negaron a peritar. ¿Está claro? Entonces, me parece que lo que hay que entender es que hoy el Ministerio Público Fiscal y parte de la justicia de Córdoba es la guarida de los corruptos en la provincia de Córdoba. Bueno, usted, Ricardo, lo sabe bien. Fue uno de los denunciantes. Sí, yo he hablado de la frustración. Fue uno de los denunciantes cuando acudieron con la famosa lista Yusef. Esa lista de Yusef, estamos hablando de Odebrecht ahora en este caso, esa famosa lista de Yusef en Brasil fue la que abrió todo el proceso de investigación que terminó en el Lavallato. Ni bien empieza el Lavallato, lo que abrió y terminó desencadenando un montón de condenas. Pero en ese momento hablamos que en 20 líneas resolvía el exhorto para mandar a... Exactamente. 20 líneas. Y 20 líneas. fíjese usted que hubiese quedado diligente, nadie le hubiese podido decir nada y sin embargo ni siquiera quiso ver, porque aparte utilizó argumentos que después nosotros cuando fue el momento del jury lo vimos y por eso le hicimos una denuncia, firmamos en los tres una denuncia por encubrimiento agravado porque nos dimos cuenta que había direccionado todo a los fines de encubrir un delito. Estaba claro que ahí, en esa licitación del 2008-2009, simplemente mandando un exhorto de Brasil que probablemente no guarda, y mires lo que son las cosas, probablemente no se hubiesen contestado nunca. Pero por lo menos nosotros hubiésemos podido decir, bueno, tuvo la actividad jurisdiccional de hacerlo, ni siquiera lo hizo. Hay un punto más para agregar a eso. Sí. La evasión de aportes no. a la caja de arquitectos que estuvo estudiando el arquitecto Arquímedes de Federico. Dalma tenía contratos truchos hechos por la lotería. Él sabía que eran truchos, eran falsas los montos de obra, falsos el cometido del contrato. O sea, primero hacen un contrato que es el verdadero, ¿no? Y después, cuando medio se les empieza a armar el lío, hacen un contratito, otro contrato, que es el que presentan el Colegio de Arquitectos. Ese contrato es falso desde la primera letra hasta la última. Y tiene la firma de un funcionario de la lotería. Yo le pregunto una cosa, Fonseca. Dalma eso no lo podía dejar de ver. Y va a ser responsable si se prescribe. Porque si en la prescripción de los incumplimientos de los deberes de función pública, las cuestiones de falsedades instrumentales, todo eso, tiene una prescripción muy cortita. ¿Me explico? Le diría tan cortita que le falta 3 meses.
Si se llegan a prescribir esas cosas, se le van a ir sumando al alma nuevas situaciones. ¿Van a pedir el jury, Dalma? No es algo que lo hemos evaluado todavía. Nosotros hoy lo que estamos trabajando fuertemente, porque nos parece que la ciudadanía se merece esta explicación, sí, por supuesto. Es por supuesto. todos los elementos que le dimos a Dalma, porque la verdad que nosotros, aún sin ser querellantes, le dimos un montón de elementos y además le pedimos un montón de cuestiones. Por lo tanto, nos parece que lo primero, nuestra responsabilidad en primer lugar es mostrarle a la ciudadanía que cuando nosotros decimos que se robaron más de 30 millones de dólares, se los robaron y que tenemos forma de acreditar que en ese hotel hubo una verdadera cadena de corrupción. Eso es lo que vamos a hacer. Sí, lo del jury es complicado porque básicamente ya lo vimos con Hidalgo, ¿no? Exactamente, estaba por decir también, eso. digamos, evidentemente el representante del Tribunal Superior de Justicia siempre termina jugando para la corporación y los dos del oficialismo tienen absolutamente garantizado un pacto de impunidad para estas cuestiones, con lo cual no es muy difícil prosperar. Por eso tuvimos que ir, en el caso de Hidalgo, a una denuncia por encubrimiento agravado, que es una brasa caliente que se están pasando de mano en mano, nadie se la quiere quedar y nadie va a saber cómo está. Pero yo aspiro a que algún día en Córdoba exista algún fiscal, algún juez que como en Brasil se ponga los pantalones largos, tenga el coraje que hay que tener e investigue lo que hay que investigar, porque nadie se cree esta De la ficción Sota que tuvo la estamos osadía viviendo. de denunciarlo a Carlos Vicente por injurias, ¿no? Sí, pero eso es claramente un mensaje de cuarta. Sí, no lo puede denunciar nosotros. Mire, para que los cordobeses lo sepan, de la Sota. A su ex ministro de Justicia, David, lo designó fiscal adjunto de la provincia de Córdoba. ¿Sabe para qué? Para manejar la fiscalía. A nadie le cabe duda que el que maneja realmente esa fiscalía no es Moyano, es David. Para que la comunicación de todas las causas de corrupción también estuviera bajo control, puso a su ex yerno, no sé quién, a Bastos allá adentro. O sea, que esos dos personajes están controlando el movimiento del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba. ¿Qué le quiero decir con esto? La gente sepa. Nosotros seguiremos peleando hasta donde podamos. Si esto no se rompe, esto no tiene arreglo. Este sistema de vida democrática que tenemos, hay que conquistarlo tratando de romper todos estos focos de corrupción. ¿Cuándo van a presentar el En los próximos días estamos terminando. Muy pronto, estamos terminando. Estamos tratando de hacerlo en la medida que no interfiera tampoco en esto que va a ser la próxima campaña política, para que no se mezclen las cuestiones, para que no se lo queremos terminar. No, perdón. Acá no es problema de campaña política. No, en nuestro es caso, problema de honestidad, en nuestro caso, de ética, de moral y de plata que le han sacado a los cordobeses. No es un problema de campaña. Claro, formamos parte de... No, pero... Hace el 2015 que viene esto, pero o sea que nadie puede... Pero a ver, Ricardo, acá hay también un blindaje mediático también importante ante estas cuestiones y no queremos dejar absolutamente ningún cabo suelto. Pero mire, le quiero agregar un dato que me parece que es importante, porque se van desvaneciendo uno a uno los argumentos que presenta el gobierno de Córdoba como para marcar su cuestión de transparencia, y queda absolutamente evidenciado como un sistema corrupto y un damaje corrupto que ya lleva 18 años. El domingo, un matutino de Córdoba sacaba una información que me parece que es trascendente, que es la que Odebrecht se han constatado, que Odebrecht siguió pagando coimas aún hasta mediados del año 2015 y seguramente y en Argentina. Está claro, justo mire usted la casualidad en el momento que se estaba haciendo la licitación y abriendo los sobres de la última de los gasoductos de Córdoba, que terminó ganando la firma Odebrecht. Está claro que cuando el gobernador de la provincia de Córdoba sale rápidamente a decir que acá trabajan bien y barato, la verdad que no entendemos, o sí la entendemos, semejante defensa corporativa y querer rápidamente diluir una noticia que le van a seguir saliendo, porque en la medida que estos tipos empiecen a declarar, y si llega a haber un acuerdo con Argentina, que sinceramente creo que el gobierno nacional lo va a impulsar, yo creo que el gobierno nacional lo debe impulsar, lo va a impulsar, y así. Y lo que no sé qué va a hacer es Schiaretti, la verdad que no sé qué va a hacer Schiaretti. Yo ayer veía que el ministro Aranguren decían que están evaluando seriamente la posibilidad de expulsar y quitarle todas las obras de Odebrecht en Argentina. Yo pregunto, ¿Córdoba va a seguir siendo una isla? Muchachos, muchas gracias. No, muchas gracias. Cuando regresemos, la senadora nacional Laura Rodríguez Machado. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina.
www.urbantec.com.ar. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146, teléfono 424-9511. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. IMIX, Droguería Oncológica. 25.500 nuevas luminarias LED en barrios y avenidas. La mayor inversión histórica en alumbrado público. La tecnología LED mejora la iluminación de las calles y reduce el consumo energético. Obras que transforman. Ciudad que cambia. Municipalidad de Córdoba. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. OSDOP, la obra social del docente privado. Con crédito hipotecario, Casa Bancor, tu casa propia está tan cerca como tu sucursal Bancor. Para compra o construcción tenés las mejores condiciones. Plazo hasta 20 años. Monto hasta 2 millones de pesos. Y tu cuota es como el valor de un alquiler. Informate en www.bancor.com.ar. Huecara del Interior acompaña y protege a cada trabajador. Sabemos de nuestros derechos, pero también somos conscientes de nuestras obligaciones a la hora de protestar. Desde la nueva dirigencia le decimos responsabilidad social sindical. Huecara del Interior, el sindicato de los peajes y de la construcción. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Bien, ahora hablar de política nacional con la senadora nacional y presidenta del bloque del PRO en el Senado, Laura Rodríguez Machado. ¿Cómo le va, Laura? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, muy bien, gracias. ¿Cómo está observando la situación? Blanco planteaba una serie de hechos importantes desde el punto de vista económico que marcan de alguna manera el perfil de país que quiere el presidente de la Nación, pero que hasta ahora no ha podido desarrollar en plenitud. ¿Cuáles son Por las supuesto herramientas que futuras? los plazos y los ciclos económicos llevan un tiempo. A veces uno dice que tal vez el mismo tiempo en arruinar la economía demora en volver a restablecerla, a pesar de que muchos avances se han logrado. En términos de Córdoba, creo que los cordobeses podemos decir de que Cambiemos gobierna, la provincia ha podido ponerse de pie, no solamente en la cantidad de obra pública, sabemos rutas nacionales, los aportes que se hacen a los desagües, a las obras de gas que se está haciendo en el norte, en el oeste, perdón, y en el sur. También se solucionó el problema de la caja de jubilaciones. Nuevamente estamos recibiendo el 15% de la coparticipación que nos quitaron. Nuestro aeropuerto es un hub de aerolíneas donde se distribuyen vuelos en todo el interior del país. En definitiva, la eliminación de las retenciones ha hecho que los pueblos puedan volver a sembrar, cultivar y haya un boom de maquinarias agrícolas, tractores y cosechadoras. Pero en lo macroeconómico, lo que sí es importante es que estamos decididos a terminar con la inflación. La inflación es un fenómeno monetario
La inflación quiere decir que hay más billetes de lo que un país produce. Cuando hay más billetes, ¿eso qué pasa? Cada vez valen menos esos billetes. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es que se produzca más, para lo cual se eliminaron todas esas cuestiones que habían distorsivas. El cepo cambiario, varios tipos de dólares, salir del default, volver a tener crédito. Eso se hizo para que estén las bases para una economía sana y que aparezcan las inversiones. Y en el tema de la emisión monetaria se ha suspendido, ya no es la maquinita para poder. Sí. Nosotros hemos, entre otras cosas... Los subsidios siguen estando y han reemplazado la emisión monetaria. La han reemplazado la emisión por deuda. Y lo cual es peligroso también. Endeudarse, si hay déficit, cuestión que estamos a achicar, déficit en un país es que un país gasta más de lo que le ingresa en impuestos. Bien, para esa diferencia hay que pagarla de alguna manera. El gobierno anterior lo hacía o emitiendo o sacando plata de instituciones como la ANSES, haciendo al Banco Central y metiéndole bonos que no tenían mucho valor. Y la otra es la deuda, evidentemente. De alguna forma esa diferencia se paga. Endeudarse a baja tasa y a largo plazo, pudiendo después recuperar, obviamente que no es la alternativa más buscada, pero es la única que queda sin seguir aumentando los niveles de inflación. Pero va a empezar a bajar porque la inflación bajó y de a poco se va eliminando el déficit fiscal. Déficit fiscal que eliminarse no queremos generar un ajuste fuerte, porque cuando bajamos el gasto, pasa esto que pasa con las pensiones contributivas, pasa que no podemos eliminar las asignaciones universales, pasa que hay subsidios al transporte, pasa que este país está todo subsidiado. Así hay que tener mucho cuidado cuando se tocan estas cuestiones de no generar caos social. Claro, pero están tocando sectores muy sensibles para la parte social. Pensiones, usted lo acaba de decir. Pensiones solamente se está... El tema del PAMI, es decir... digamos... Le agradezco la pregunta. En pensiones se está haciendo lo que dice la ley. No se ha cambiado la ley, no se han eliminado las prestaciones tal como estaban. Lo único que se está haciendo... Pero hay un gran revuelo detrás de eso también, la ley de 1997 también, pero hay un gran revuelo detrás de todo esto. Porque se está computando caso por caso. Se está verificando si tienen el porcentaje de discapacidad que establece la norma. Si no se llega a ese grado de discapacidad, la pensión se retira. Esto es así. Salvo que haya una nueva norma que establezca otra potencialidad, otro grado de discapacidad. Pero si es el grado de discapacidad que establece la norma y eso no es lo que tiene la persona, no le corresponderá probablemente otro beneficio social, si está en la indigencia absoluta, si no tiene posibilidad de acceder a un trabajo. Pero ese de la discapacidad no, porque no es discapacitado si no llega a ese porcentaje. Laura, con el tema del PAMI también, o sea, hay mucha queja por parte de los farmacéuticos que no les pagan, por parte de los prestadores que están atrasados. Es decir, ¿qué pasa con eso? Porque también es sensible para mucha gente. Hay, digamos, reacomodamientos que han terminado por quitar el 100% a mucha gente. Nosotros en el PAMI, ¿cómo es el sistema que heredamos y que se está revisando? A las farmacias le pagan un sistema que se llama Farmalink, compuesto por los laboratorios, que hacen una especie de sistema a los cuales se le pagaba lo que informaban las farmacias que habían consumido en el laboratorio y después estos pagaban a su vez a las farmacias. Ha pasado... Y pasa actualmente que pagándole a tiempo a este sistema, no se pagaba en tiempo a las farmacias. Cuestión que ahora se está revisando en concreto. ¿Van a pagar directamente a las farmacias? Bueno, eso es todo un tema porque hay que modificar la norma, ¿no? Pero eso es lo que está en revisión. También es un tema complicadísimo en nivel de infraestructura, ¿no? Porque las farmacias, la mayoría de las farmacias son casi PAMI dependientes y que no se paguen al día les genera un problema financiero concreto. Y con respecto a los medicamentos, se han retirado medicamentos que no estaban siendo usados ya por la medicina o por los médicos, reemplazados por otro, pero no se ha dejado sin un medicamento determinado por una enfermedad. Y en algunos casos sí se ha eliminado a aquellos que no debían estar recibiéndolos. Y no voy a dar ejemplos irritantes, pero sabemos que hay gente, qué sé yo, en los country con autos importados que estaban recibiendo medicamentos que no debían recibir. Al 100%. Pero, sí, al 100%. Pero igual cada caso concreto se revisa. Acá no hay ánimo de generar ni una crisis ni castigar a sectores más de los que han estado castigados durante todos estos años. Pero si queremos ser ecuánimes y que los beneficios se los den a los que corresponden, hay que revisar. Y cuando uno revisa pueden pasar estas cosas. Pero cada vez
que ha llegado la queja y estaba mal hecho esa situación, se ha vuelto para atrás y en ese sentido se ha corregido. Laura, 1 y 3 dijo Macri son míos en Córdoba. Sí. Los radicales andan por las paredes. ¿Qué van a hacer? ¿Van a las PASO? Se ¿Van va a ir a a las PASO acordar. o no? ¿O van a hacer una lista de unidad? La idea es hacer un acuerdo, una lista de unidad, se está trabajando mucho en eso. De hecho, bueno, hay reuniones casi te diría a menudo y se están conversando los presidentes de los partidos. Hay mucha voluntad de llegar a un acuerdo y que el Frente Cambiemos, Frente Ganador en Córdoba, siga firme. Sí. ¿Y cómo van a llegar a ese acuerdo teniendo tanta divergencia dentro del radicalismo que está pidiendo paso y ustedes no quieren paso? No, no hay tanta divergencia. Si hubiera que hacer paso, se hará. O sea, ¿Están dispuestos a ir a la paso? queremos evitar por una cuestión de... A ver, todo significa también tiempo, fondos, desgaste, pero si es la forma más democrática de resolverlo, se resolverá así. Radicales por lo bajo dicen los votos son nuestros, el PRO no tiene votos. La verdad que Le es muy hicimos ganar la difícil elección, saber dice. quién tiene votos, ¿no? O sea, nosotros también podríamos decir que el presidente Macri es el que ganó en Córdoba, pero acá ha sido un trabajo conjunto de los fiscales, de los partidos políticos, de los independientes que aportaron al cambio, de la propia figura presidencial y de la vicepresidenta. Creo que nadie se siente dueño de los votos. No, por supuesto. Nunca más. Usted dijo algo muy importante al comienzo del programa. Dicen, el gobierno nacional ha ayudado a Córdoba de una forma realmente inusual. ¿Cómo van a hacer con Schiaretti en la elección intermedia? Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados durante estos años que pasaron, donde el gobernador no hablaba con la presidenta, no estaban acostumbrados a este diálogo institucional que se está manteniendo ahora. Schiaretti hará la campaña para el justicialismo. Y dentro de ello él seguramente va a explicar que han significado que la mejora en su gestión también ha sido gran producto de la ayuda que la nación le dio. ¿Lo van a usar en campaña eso? La verdad es lo que hay que decir en la campaña, ¿no? Más allá de que la propaganda siempre es más genérica, muestra caras, muestra todos contentos, yo creo que los cordobeses saben la verdad, porque saben lo que pasaba antes en el 2015 y cómo está ahora la provincia, más allá de las cuestiones generales, ¿no? Que las crisis son difíciles de revertirlas y por ahí fácil de generarlas, pero se están revirtiendo y de a poco, bueno, ahora están entrando operarios a las fábricas automotores, incluso a pesar de la crisis en Brasil. El sector tecnológico también está funcionando, el sector hotelero, a pesar de los costos energéticos de EPEC. Es decir, hay optimismo y lo que va a pasar es que cada partido diga lo que le compete en relación a conseguir los votos y esperemos que sea la verdad. Cristina Kirchner es la candidata para polarizar con Macri ahora en la elección. Sí, puede ser. Yo espero que esté en el Senado y que se siente en una banca y que escuche, porque siempre se encarga de rodear de quienes le dicen lo que quiere escuchar, hasta los periodistas que le hacen las preguntas que ella quiere en los medios de prensa. Así que si la ciudadanía decide que ella sea senadora por la provincia de Buenos Aires, estará sentada y ahí podrá decirle muchas cosas que tal vez no ha querido escuchar durante todo ese tiempo. Laura, muchas gracias. De nada, gracias por venir. noches. Ya volvemos. Con crédito hipotecario Casa Bancor, tu casa propia está tan cerca como tu sucursal Bancor. Para compra o construcción tenés las mejores condiciones. Plazo hasta 20 años. Monto hasta 2 millones de pesos. Y tu cuota es como el valor de un alquiler. Informate en www.bancor.com.ar. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso. 0351-460-1400 o 460-1700. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor es posible. La Anastasia, buena comida. 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Pueblo Santo, tu lugar. Almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música.
24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153 1470 00. Reina Ada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Decíamos al comienzo que Córdoba había vivido días de caos muy pronunciados. 9 días estuvo Córdoba prácticamente en un estado catastrófico, porque no había nada, no había ley. Y no había ley que se pudiera aplicar, porque la anarquía era total. Y sin ley no hay Estado, hay bestialidad. Yo creo que esta frase de Thomas Mann, y Thomas Mann mismo no se imaginó que esto impactaría en la actualidad de la provincia de Córdoba. La anarquía concretamente se apropió de las calles, sometió a la ciudadanía y la tornó cautiva de la barbarie. Al sindicalismo cordobés, a muchos, no a todos, no les importa las pérdidas de los demás, absolutamente. Estoy absolutamente convencido. Son ganancias propias que consideran legítimas, sin importarle que el pie de elefante que utilizan aplasten otros derechos. Cualquiera sea, cualquiera, venga del palo que sea. Y para ellos están los actores. Por ejemplo, el desparpajo y lenguaje soez de un pseudo dirigente que le arrebata la tranquilidad a los cordobeses. De otro que adquiere patente de matón con la excusa de la solidaridad gremial, Mauricio Sallén. Sallén que ha quedado absolutamente descolocado, desvirtuado desde el punto de vista institucional y como sindicalista. Quiso ser tosco, no le da el piné, jamás le podría dar el piné. Un tipo que se transforma en vocero de quienes pierden protagonismo y lo trata de rescatar desde el punto de vista político. Pero no es el único, están los empresarios. Empresarios que aprovechan más del 400% del aumento de boleto y dicen perder dinero. Yo no conozco empresa que pierda dinero y que duren 12, 15, 20 años sirviendo al público con el transporte automotor. Está el poder concedente, la municipalidad, el intendente, sobrepasado por falta de tacto y estrategia política, sin conocer el impacto del daño y tampoco preverlo. La justicia, llámese Ministerio Público, lejos de actuar de oficio, observa, como siempre. Aquí lo hemos hablado con el caso de Ancenusa. Además, reporta las órdenes del poder político porque obra en consonancia al mismo. La policía de la provincia que se refugia en las indicaciones del gobierno provincial también. El gobierno provincial al que no le interesa el conflicto social que explote en la prensa del país. ¿Cómo explicaría Juan Schiaretti un hecho represivo en la provincia? ¿Cómo a sus compañeros de la Liga de Gobernadores? Él hoy es un dialoguista, ¿cómo lo haría? Entonces, justicia y la policía miran. Anarquía total. El gobierno provincial dispone que el ministro de Trabajo llame a una reunión donde faltan actores. Se levanta del paro, después no, el paro sigue. El ministro queda descolocado, un blooper de aquellos, un blooper donde le resta autoridad, responsabilidad institucional. La UTA de Córdoba se adueña de las calles, es descalificada a nivel nacional, los ciudadanos siguen a pie. 9 días esperando una solución. La reivindicación social esconde una realidad del 121% de aumento en 3 años, 400 para empresarios y 121 para los colectiveros. Nada, ninguno de estos porcentajes se equipara a quienes tienen que transportar. ¿Quiénes quedan presos de toda la anarquía? Los ciudadanos otra vez, los trabajadores otra vez, los escolares otra vez, los jubilados otra vez. En mérito a un reconocimiento salarial encubierto por la lucha por el poder sindical, se sacrifican las garantías individuales de los cordobeses. Lucha que se extiende a los sectores políticos para mostrar quién la tiene más larga en la campaña electoral que ya se largó. El cordobés es un esclavo de un salario y de la aplicación de la ley.
del gobierno que les hace creer que son independientes y libres mientras se quedan a pie. El sufrido cordobés sigue siendo embaucado y burlado todos los días de toda su vida. Hasta la semana que viene. Auspiciaron Al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Estudio Jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Fabicur, ICSA, Pauni S.A., Da Resultado, líder en maquinarias agrícolas. Cotreco, Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Marco Aurelio Sosa. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, La Muni. Colector, Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Huecara del Interior. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Grupo Telecom.